Muy buenos días, jueves casi terminamos la semana, continuamos en vivo. Yo soy Daniela Valerio y le traigo lo más relevante en la capital del país hasta el momento. Recuerde que hasta el 22 de este mes usted puede participar en el Rally de Museos. Estos recintos están abiertos hasta las 8 de la noche. Los primeros 200 participantes en llegar con los años de visita completos serán los ganadores. Después de 4 horas de sesión, la Asamblea General Politécnica acordó levantar el paro en las vocacionales. Sin embargo, cada plantel deberá ratificar o rechazar esta decisión en sus asambleas locales. Y bien, para protegerse de las tormentas eléctricas que ocurren entre mayo y octubre, Protección Civil emitió algunas recomendaciones. Preste atención. Hay que refugiarse en el interior de su casa, evitar permanecer en zonas altas como cerros y montañas, alejarse de postes con cableado eléctrico, antenas y bardas metálicas para evitar paraguas con punta de metal. Además, no permanecer debajo de los árboles y no tocar el agua. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, tenemos información importante y es que la calidad del aire a esta hora es regular en la Ciudad de México. La delegación con más nivel de contaminación es Venustiano Carranza con 94 puntos. El dólar se vende este jueves en 18 pesos con 96 centavos en las casas de cambio que se localizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Confirma la Organización de las Naciones Unidas la designación de la embajadora mexicana Patricia Espinosa Castellano como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En información internacional, confirma el presidente de Francia, François Hollande, que el avión de Egyptar con 66 personas a bordo que cubría la ruta entre París y El Cairo cayó en el mar Mediterráneo. Afirmó que ninguna hipótesis sobre la caída debe ser descartada y aseguró que las autoridades buscarán dar con la verdad de lo que sucedió. En estos momentos continúa la búsqueda de la aeronave. Y bien, hasta aquí el corte informativo, pero antes...